Bienvenidos aquí a una nueva edición de Revolución en Valores. Nos vamos acercando a la recta final del año. Muchos cambios en nuestra querida Argentina, reforma laboral, reforma o mejora del presupuesto. Y hoy decidimos posicionarnos en algo que a usted les interesa particularmente, que es todo lo atinente a la posible reforma previsional. ¿Qué pasa con la justicia de la seguridad social? ¿Cambia la edad jubilatoria, sí o no? Para ello hemos convocado a una colega abogada, una trabajadora de la justicia del fuero de la seguridad social que tiene mucho para hablar y para respondernos acerca de estos interrogantes que a todos los argentinos, por supuesto, nos interesan poder resolver. También nos va a estar contando en este episodio o en algún otro, por supuesto que la vamos a seguir convocando, acerca de una aplicación tecnológica que ha estado creando para mejorar el servicio de justicia, nada más y nada menos, para que todo lo atinente al derecho previsional, a su derecho previsional, llegue con la rapidez y la inmediatez que todos nos merecemos. En el próximo bloque, no te vayas de ahí, con nosotros la doctora María José Vicente. Gracias. Bienvenidos aquí a, uno de nuestros últimos y más esperados programas del año. Ustedes saben que el espacio Justicia con Alma se ha apoderado en estas nuevas emisiones. Nuestra gente nos pide seguir dialogando acerca de este valor fundamental, porque consideramos en Revolución en Valores que sin orden no hay justicia posible. Hoy inauguramos el espacio dedicado a la seguridad social, al derecho previsional, a eso que a todos ustedes, a todos los argentinos, luego de trabajar muchos años, toda una vida denodadamente, nos interesa saber respecto a nuestros derechos. He traído a una querida amiga, colega, una trabajadora de la justicia para que inaugure este espacio, alguien que conoce, que hace derecho cada día de su vida en la justicia de la seguridad social. Tengo el gusto, el honor de presentarles a la doctora María José Vicente. ¿Qué tal, Doc? ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias por la invitación. Por favor, un gusto, un gusto. Doc, Majo, como decíamos, para los amigos, sabés mucho del tema. De muy chica le compartimos a la gente, trabajás en esto, te dedicás, escribís, participás en seminarios, en encuentros de colegas de la seguridad social. Por supuesto, vamos a ir de lo macro a lo micro, ¿verdad? Hay una reforma una reforma laboral en puerta y posiblemente esto traiga aparejados una reforma en el derecho previsional. Vamos a ir metiéndonos qué pasa con el tema de la edad jubilatoria, etcétera, etcétera. Pero para arrancar y para que nuestra gente pueda comprender, ya sea colegas obviamente, cómo se vive el derecho previsional desde adentro, ¿verdad? Desde el banco, el escritorio del trabajador judicial que tiene que obviamente administrar, impartir justicia, tiene una manda. Y sabemos que obviamente hay muchos reclamos, que hay muchos jubilados que lamentablemente no llegan a tener suerte de ver su expediente finalizar, es decir, no llegan a una sentencia por muchas cuestiones que exceden mismo al sistema de justicia. Bueno, en principio estamos en una época complicada porque es diciembre, entonces diciembre todo parece explotar, digamos, en todos los ámbitos. Uh-huh. En el Foro de la Seguridad Social con mucho más énfasis, sobre todo porque hay fallos nuevos, novedosos, como Fernández Pastor, que sacó la Corte Suprema hace poco, uh-huh. Y también con la Ley Bases, que hace una modificación si se necesita realizar un reclamo previo para iniciar una acción judicial contra la justicia o no se necesita. Ajá. Porque se considera que es un ritualismo inútil. Hay muchas cuestiones también referente a
los aportes que no han podido hacer, gente que ha trabajado en la informalidad, digamos, y por lo tanto ha sacado el Estado Nacional una ley que es la 27.705, en donde incorporó a ciertas personas que no cumplían con la cantidad de aportes, pero le permitía jubilarse. Ajá. Hemos tenido cuestiones en ese aspecto y los reclamos que se han presentado son referentes al artículo 9 y 12 de esa ley, en donde lo más cuestionable, o si se quiere lo más conflictivo que se presenta, es que mucha gente se le ha dicho que tenía que pagar esa deuda de aportes que debía durante años en un solo pago. Y esa persona no tiene los recursos necesarios para afrontar ese gasto en un solo pago. Ajá. ¿Y eso porque, Majo, lo prevé la ley? El decreto en el artículo 12, el decreto de esa ley, lo prevé y dice que solamente deberá pagarlo en un solo pago aquella persona que le hacen una evaluación, obviamente socioeconómica, Bien. y consideran que tiene que hacerlo en un solo pago. Entonces esa persona se encuentra... no se encuentra en igualdad de condiciones de aquel que sí puede pagarlo en 120 cuotas y por lo tanto solicita a la justicia que le den la posibilidad de acceder al beneficio con 120 cuotas, porque si no se vería restringido su derecho a acceder al mismo. Clarísimo. Entonces, son algunos de los reclamos que tenemos cada vez, último, digamos, ¿no? De lo más novedoso. También tenemos los mismos reclamos desde que salió el fallo de García María Isabel de impuesto a las ganancias. Esos fallos son emblemáticos y traen mucha cuerda, digamos, para hablar, porque someten a un poder del Estado, que es el Poder Judicial, a resolver cuestiones que en forma personal diría deberían ser resueltos por el Congreso de la Nación. Ajá. O sea, porque tenemos que estar resolviendo o adecuando una ley para el damnificado que ya en reiteradas oportunidades la Corte se ha expedido y ha dicho que no corresponde que se le descuente ganancias a una persona que es jubilada, vulnerable, y por lo tanto esas cuestiones que no capta el Congreso de la Nación y hace reformas y sigue no captándolas, hace que, bueno, nosotros tengamos más litigiosidad. Seguro. Vos sabés, Majo, que me animo a tutearla a la doctora porque es una joven profesional y una querida amiga además. Aquí han pasado otros colegas abogados, jueces, por ejemplo el doctor Guzmán, que también hizo este planteo respecto al Congreso. En el Fuero Civil y Comercial sucede algo por el estilo respecto a los amparos de salud que ha generado todo, digamos, una situación de abarrotamiento de expedientes. Ahora se ha resuelto con el DNU también, con el decreto que prevé una instancia de mediación para las cuestiones de salud, pero esto evidentemente señala una necesidad de trabajar mancomunadamente, probablemente de aquí al futuro, vamos diciéndole a los otros poderes del Estado, con el poder legislativo y la justicia previamente, para que estas cuestiones no generen una dilación que en definitiva termina afectando al judiciable, ¿verdad? No beneficia a ninguno, a nadie, porque se requieren más recursos humanos, se requieren más recursos para el Estado, más horas de trabajo, cuando esto se podría resolver en una sanción, una modificación de una ley, digamos, convocando a todas las partes para que puedan sacar un proyecto acorde a la realidad que se vive hoy en el Poder Judicial. Porque someter a una persona de edad avanzada a tener que pasar por un proceso judicial de tantos años para que luego se vea vulnerado su derecho, no es algo razonable, digamos. No, claro que no, nos debemos, es parte de la justicia de algún modo que queremos para nuestros mayores, ¿no? Y también entendiendo que todos nos vamos poniendo grandes, que vamos a trabajar cada vez más, que bueno, ahora veremos en el Congreso qué sucede con esta reforma laboral y el impacto, sin meternos, Doc, por supuesto, en cosas que le compete analizar previamente al Congreso antes que a la justicia, pero obviamente puede inclusive haber un incremento en la edad jubilatoria, bueno, toda una serie de cuestiones que van a terminar generando cierto impacto en la justicia. En nosotros, en nuestro régimen especial, digamos, ese impacto se generó porque la edad digamos, se incrementó para los varones. Entonces ese cambio, que parece pequeño, mucha gente se estaba por jubilar y se tuvo que quedar trabajando porque no le da la cantidad de años que la ley le
le requiere. Eso generó también muchísima litigiosidad y va a seguir generando porque, en definitiva, creo que en tu pregunta al principio decías si vamos a un régimen, a una modificación de la reforma previsional y vamos, si cada vez vamos modificándonos, nos vamos pareciendo más a un régimen común, cuando nosotros tenemos muchos impedimentos para ejercer la profesión. Nosotros no podemos... en el caso ahora se refiere de la justicia. En el caso de la justicia, los jefes de despacho, por ejemplo, que primero se incorporaron al anexo 1 de la ley y luego lo sacaron y luego... se jubilaban con la ley 24241, en principio, hasta que fue incorporado el anexo 1. Ahí podían tener un régimen especial, porque aportaban una diferencia con respecto a los demás. Luego, con un fallo del Defensor del Pueblo, no se resolvió que no, y se volvió nuevamente al anexo 1. Y luego de esta reforma, la 27546, ahí nos volvieron... Sí, definitivamente, ¿no? A la gente, a nuestra sociedad, a veces hay determinados planteos y reformas que pueden sonar muy interesantes para el pueblo, pero desconocen la realidad del que está trabajando todos los días y que desde su primer día en la justicia como empleado comienza a tener y a sufrir serios descuentos en su salario pensando en esa jubilación, y además recordar, como dice la doctora, que en la justicia hay una incompatibilidad, están sujetos a un reglamento, por lo cual no pueden ejercer, por supuesto, la profesión ni ninguna otra actividad, llámese comercio, etcétera, etcétera. Entonces, a eso se debe la famosa, entre comillas, jubilación mal llamada de privilegio. En verdad es también compensar, y respecto al aporte que hacen durante toda su vida laboral, y además entendiendo la seria incompatibilidad, y para garantizar un principio básico que es la independencia, justamente, es sellar, es generar un cerrojo. Sí, déjame sumarle algo más, sí, por supuesto, que en realidad sí es mal llamada de privilegio, y porque se intenta, que yo entiendo a la sociedad que quiera poner en un plano de igualdad a todos, y que si yo trabajé tantos años igual que vos, yo merezco la misma jubilación o el mismo haber inicial o la misma movilidad, digamos, en cuestiones de reforma previsional. Pero la realidad es que no somos todos iguales en iguales condiciones. Bien. Hay abogados que estudiaron, hay abogados que se prepararon, hay abogados que entraron en el Poder Judicial con ciertas condiciones, que esas condiciones tienen de alguna manera un valor, que si hubiesen sido otras, quizás no hubiésemos accedido a trabajar al Poder Judicial de la Nación. Entonces, que nos cambian las reglas del juego constantemente no da una seguridad jurídica a un poder del Estado que debería tener. Sí, por supuesto, para trabajar e impartir justicia, tener total independencia. Doc, ¿cómo venimos hasta acá? Muy bien. Vamos por un cortecito, diré, si le parece bien, vos quedate del otro lado, cafecito, tecito, bueno, o algo fresco en esta época del año. Gracias, diré. En un minuto volvemos. Gracias. Estamos nuevamente para seguir informándolos acerca de todo lo atinente al derecho previsional, de la mano de una abogada querida, colega y trabajadora de la justicia, la doctora María José Vicente. Doc, ¿cómo venimos? Muy bien, ¿verdad? Doc, nos había quedado un par de cuestiones pendientes. Bueno, los abogados que nos siguen, por supuesto, sabrán de esto, pero la realidad es que a veces el que no se dedica a esta materia tan específica, me gustaría que usted comente bien el porqué de la especificidad de la materia, que también nos pueda contar. Sabemos que hay juzgados multifueros. Sí. Para el ego le compartimos multifueros, o sea, prefijo sabemos que indicaría que un juzgado que comprende distintas actividades atinentes a competencias de varios fueros a la vez. Contarnos y aprovechar a decirles que la DOC trabaja en la justicia multifuero. Yo trabajo en un juzgado multifuero que tiene 3 secretarías, se divide en Secretaría de Ejecuciones Fiscales, Secretaría Civil y Secretaría de Contencioso Administrativo. Bien. Dentro de lo que es cada juez, aclaremos que cada juez organiza sus secretarías a modo de lo que él considere, digamos, que
puede resultar. Bien. Entonces, en una Secretaría Civil puede haber cuestiones de seguridad social, como en una Secretaría de Contencioso Administrativo también puede llegar a haber, si el juez lo considera de esa manera. Esa distribución la hace un juez, pero porque la materia en sí misma es de especialidad, digamos, porque abarca toda la vida de uno, desde que nace hasta que muere. El Estado Nacional, la sociedad tiene que brindarle a sus individuos, digamos, una protección integral e irrenunciable son los derechos de la seguridad social. Por lo tanto, pueden seguir reclamando. Si ven que algún derecho se ve vulnerado, el reclamo va a ser válido de acuerdo a cómo lo planteen dentro de la justicia. Ajá. En ese aspecto, nosotros, yo trabajé en el Foro de la Seguridad Social muchos años, y es un colapso que todavía al día de hoy persiste, un colapso que no se soluciona, que quizás faltan recursos humanos, sí, pero también hay cuestiones de políticas de Estado que hacen a que haya mucha más litigiosidad, como hablamos. Faltan recursos humanos, herramientas quizás tecnológicas que nos podrían ayudar a desarrollar un mejor servicio de justicia. Secretarías previsionales, al ser una materia tan específica, no todos los juzgados cuentan con una secretaría previsional al día de hoy. No todos cuentan con un contador, digamos, específico en trata de las liquidaciones. Hay un cuerpo de peritos contadores que se vuelven locos tratando de resolver cuestiones técnicas y numéricas, digamos, que muchos nosotros no contamos con esa especialidad y tenemos que prepararnos para resolver esas cuestiones también. Y prepararnos y capacitarnos en eso. Entonces es fundamental la capacitación que se debe hacer no solo para concursar o una capacitación para subir de una categoría a otra en el escalafón, sino que es importante tener capacitaciones que hacen a la función diaria. Bien. Que me parece importante que debería proponerse, digamos, en ese aspecto. Pero lo más que nosotros tenemos un chat que sea... Cuéntenos de esto, nos hablaba en el corte la doc que, claro, esta necesidad a veces de los trabajadores de la justicia de... convocarse a fin de poder unir fuerzas, ¿no? Y tratar de resolver esta dinámica que a veces los colapsa, como usted decía. Y porque ante las reformas novedosas, digamos, de leyes y de cuestiones que surgen, uno al primero le llega, a ese primero que le llegó el expediente para resolver, ¿qué hace? Se encuentra en todo solo. El país, Doc, ¿en todo el país es este chat? Sí, este chat es un chat que lo creó la doctora Braghini, que es especialista en gestión. Lo creó también el doctor Carlos Pepe. Son personas que se comprometen con el ejercicio de la profesión y además ven todas las realidades y vieron esta necesidad, en la cual es una tarea que bastante complicada, pero haciéndola todos juntos es mucho mejor. Y ese chat lo que hace es compartir fallos, inquietudes, a veces se nos escapa catarsis, hacemos catarsis. Claro, descargas. Porque la materia lo amerita o las reformas lo ameritan, pero quedan siempre, obviamente, reservados al ámbito privado de ese chat. Y no nos sentimos tan solos ante una determinada temática. Entonces, entre todos, distintas visiones de cómo ven un tema, se puede lograr una mejor interpretación y no dejar quizás al desamparo a alguien que lo necesita o no beneficiar a alguien que no lo necesita. Entonces es importante ese chat, que no solo es en materia, como es multifueros, como hablábamos recién, muchos juzgados son multifueros, es mucho, porque seguridad social es una materia, ejecuciones fiscales, pongámosle, que está dentro de seguridad social, pero es otro tema. Hay muchos temas, entonces hay distintos chats específicos, digamos, de salud, tenemos de ejecuciones fiscales, de Fuerzas Armadas, de seguridad, de ciudadanía y otras, además de este específico que es el madre, digamos, el que nació para quedarse y no irse, y es una herramienta también nuestra de trabajo, porque muchos colegas manifiestan su caso y a raíz de eso lo tomamos como ejemplo para otros y nos ayuda realmente a todos. Así que celebro ese tipo de iniciativas y hay otros, por ejemplo, la doctora Braghini y otros juzgados han hecho cuentas de Instagram, por ejemplo, para mejorar el servicio de justicia,
para que los escritos que presentan sus letrados sea como en voces, digamos, entonces van a un... respondan a las necesidades verdaderas del judiciable. Que claro, veces, por ejemplo, si dice, si en la suma, digamos, el título, por así decirlo, para la sociedad, el título que es el reclamo o lo que uno está pidiendo en un expediente, con un título determinado, que sería la voz, va a una determinada casilla y van todos con ese título a esa casilla. Entonces se puede distribuir el trabajo mucho mejor, digamos, se ha organizado de una manera maravillosa. Entonces los tiempos se achican de esa manera y no tiene que estar seleccionando una persona quien va un expediente u otro. Ya cada uno tendrá determinado qué voz le toca ese día y lo resolverá. Seguro. Digamos. Doc, una pregunta. La Doc es realmente tiene unos conocimientos admirables, le gusta mucho estudiar el derecho y más su materia, por supuesto, pero para salirme un poquito ¿no? del derecho comparado, si ahora puede darme la respuesta o si no, ayudarnos a reflexionar con el televidente, ¿a qué sistema hoy día de seguridad social de algún país de Latinoamérica nos asemejamos? Y usted, desde lo personal y con lo que conoce o lo que recaban de la doctora Braguín, el doctor Pepe y de tantos encuentros académicos, ¿camino a qué país que haya tenido una justicia de seguridad social más de vanguardia podríamos llegar a mirar? No me encuentro con la capacidad suficiente de decirlo, porque creo que hay gente mucho más que ha estudiado en Derecho Internacional y seguramente lo va a poder decir con más... yo sé que todos los regímenes, Uruguay, España, podría ser que nos asimilemos en algunas cosas, pero no en todas. Pero tenemos nuestras particularidades, ¿verdad, Doc? Es como que somos... es porque lo que pasa es que tenemos muchos regímenes para cada actividad, entonces eso hace que dificulte, digamos, compararnos con otros estados. Entonces es como que si nosotros sí podría haber una reforma previsional en cuanto quizás a tareas determinadas de riesgo, por así decirlo, que ya están en un régimen, digamos, especial, pero quizás debería una sola norma, una sola ley quizás incluir a todos. Entonces no tendríamos leyes para esto, leyes para lo otro, leyes. En una misma ley se debería contemplar todos los supuestos y en ese caso ver de qué manera se regularía en cada caso en particular. Pero al tener tantas leyes para cada especialidad, porque ahí tenemos varios, tenemos los guardaparques, los investigadores científicos, hay cada persona que tiene una actividad específica, tiene un régimen previsional distinto. Entonces se computan de distinta manera los años, las edades, entonces eso hace que dificulte, digamos, compararnos para mí con otros estados. Es una opinión personal, pero podría ser que alguien más... No, pero es clarísimo, Doc, porque de hecho también al televidente poderle contar a la persona, lego en la materia, cuál es la realidad. Usted nos está transparentando que esto obliga al trabajador judicial a estudiar cada régimen en particular, y entiendo yo que esto también debe ir en detrimento con la dilación posible del servicio de justicia. Imagino yo, por más que obviamente es toda gente profesional y de oficio quienes trabajan en el fuero. Volvemos a la primera pregunta, es de especialidad. Es de especialidad. No todo el mundo podría resolver, y por eso hay multifueros, porque un solo juez no podría resolver en varias materias. Entonces, en muchos fueros, el Fuero de Seguridad Social, por ejemplo, que tiene 10 juzgados, no podría estar resolviendo otras cuestiones porque la cantidad de habitantes que tiene la ciudad de Buenos Aires no permitiría que pudieran dedicarse a otras materias. Totalmente. Por lo tanto, se ha hecho de especialidad el Fuero de Seguridad Social. Lo que sucede es que ante tanto colapso, luego del fallo Pedraza, se fue distribuyendo esa competencia de la Cámara de Seguridad Social, que todo llegaba ahí, digamos, se fue distribuyendo a otras, a los juzgados de provincia. Entonces, clarísimo, Doc. Así, para aprovecharla a esta doctora tan generosa en su conocimiento. Majo, a aquellos jóvenes que quieran o piensen, fantaseen trabajar en la justicia, ¿por qué consideras
que deberían, en caso de tener la oportunidad de trabajar en la justicia, si te parece, porque sabemos que sos una apasionada del derecho previsional, elegir este fuero? Porque este fuero te abre la cabeza, en principio, te hace pensar en muchas, es muy completo porque abarca todas las materias, desde sucesiones, porque, no sé, civil, comercial, todas las materias. Yo he visto casos de que tenemos que estudiar de todos, los códigos de todas las cuestiones. Entonces también es muy importante para aquel abogado que se quiere formar realmente en todas las materias, que quiera tener una formación general. Es muy importante el foro de la seguridad social. Holístico. Sí, a mí me apasiona porque yo soy una fanática que cuando leo un expediente, la demanda, me pongo la camiseta del que me está hablando y digo, bueno, tenés razón. Ahora cuando viene la otra parte y contesta, no, vos también tenés razón. Claro. Entonces ese juego que te tiene que gustar, porque vos no, o sea, para entrar en la justicia no hay que olvidar que nosotros representamos, los empleados, digamos, la figura de un juez. Por supuesto. Y nosotros actuamos como jueces, aunque no seamos jueces, porque es la función jurisdiccional que tenemos. Sí, con la imparcialidad del caso. Además, con la imparcialidad. ¿No? Entonces, cuando ese conflicto de las dos partes, que yo digo que es como un clásico. Sí, la colisión de valores, hablando de revolución en valores. Poner en valor las dos partes, digamos, cuál de las dos pondera o cuál de las dos la balanza se inclina para un lado o para el otro, siempre obviamente va a estar en todo eso la parte más débil, que es en seguridad social, que es el beneficiaria, porque contra un Estado, por eso las audiencias de 360 no se aplican, digamos, en seguridad social, justamente porque una parte es muy débil ante la otra. Entonces, en esos casos te tiene que gustar el derecho para resolverlo, digamos, de las dos partes, tener la visión de los dos lados, porque con una sola visión no podrías ejercer, no te va a nutrir, digamos, el Poder Judicial. Seguro que sí. Majo, a mí me encantó. bueno, soy poco objetiva en esto porque le tengo un aprecio especial. Gracias por tu claridad, gracias por tu sobriedad también al explicar la cuestión. Entendemos, obviamente, que también estás aquí y representás al órgano judicial de algún modo y entiendo que lo has hecho muy bien y espero los colegas así lo jugaron. Gracias, Majito. Señoras, señores, esto ha sido todo por hoy. Nosotros nos despedimos y bueno, hasta la próxima emisión. Gracias.